emprendedores. Locales comerciales a estrenar desde $150. Centro Comercial Victoria Ventura Plaza desde $150. Visítanos ya. Devies, supermercado mayorista. Estamos ubicados en el kilómetro 1,5 vía a Valencia. Encontrarás amplios parqueos frontal y lateral para tus compras al por mayor y menor. Ofrecemos una variedad de productos. Tú, en Devies, supermercado mayorista, descubrirás que tenemos todo para tu negocio. Hogar, para ti, productos básicos de limpieza y aseo. Lo que necesitas en Devies lo encontrarás a los mejores precios, excelente calidad y servicio. Tenemos demostraciones y exposiciones de todas las marcas y diversidad de productos, promociones y ofertas durante todo el año. Tú ahorras a lo grande. Recuerda, estamos en el kilómetro 1,5 vía a Valencia. En Devies, supermercado mayorista, visítanos, ahorra a lo grande. Estás viendo Ondas Quevedeñas. El siguiente espacio es de contenido F, formativo, educativo, cultural y de clasificación D, apto para todo público, menores bajo la supervisión de un adulto. Un mundo con muchos problemas que resolver, varias preguntas que contestar, pocas soluciones que brindar, pero un solo programa para analizarlas. Bienvenidos a Eubolia, la virtud que le permite controlar inteligentemente sus emociones. En Quevedo, el sitio ideal para vestir bien es Fabitex, donde encontrarás ropa en las mejores marcas, cinturones, carteras, relojes, billeteras, gorras y calzado en fabulosos modelos para damas y caballeros. Fabitex. Fabitex ofrece modelos exclusivos y los mejores precios de la región. Visítanos en la calle 7 de octubre entre 10ª y 11ª. Fabitex, la tienda de ropa para vestir siempre bien. Eubolia, que es la virtud que nos ayuda a el autocontrol de nuestras emociones y de nuestros instintos. Nos ayuda a hablar convenientemente, a solucionar problemas sin perder los estribos y tratando de evitar de herir las susceptibilidades de otra persona. ¿Por qué comienzo dándoles el concepto de eubolia? Primero, pues, para que la recuerden, porque siempre me dan otro nombre que no es eubolia, solemos decir embolia. Es eubolia. Estamos, amigos, sumamente preocupados. Ustedes saben que este es su programa Eubolia, su amiga Nila Chan. Trata en este su programa temas álgidos, temas sociales, de toda clase de temas, pero sobre todo tratamos de llegar a concienciar a la sociedad. Ese es el fondo del programa. Y es por eso, si ustedes recordarán, en esta semana a nivel nacional se hizo una marcha por la paz en contra del femicidio, abuso contra las mujeres normalmente, contra la violencia intrafamiliar, porque de verdad que los índices están elevándose y están galopando a pasos agigantados, y es importante hablar sobre el tema. Para aquello, pues, hemos traído aquí, porque ustedes se lo merecen, siempre les digo, pues, que tengamos panelistas de vuestra calidad, calidad con calidad. Pues el tema es realmente delicado, y por lo delicado es preocupante. Y así como ustedes se preocupa el país, se preocupa la ciudadanía, se preocupa la iglesia, el gobierno y todos, pero no podemos quedarnos en preocupación, sino en soluciones. No más verbo, amigos, y les presento a nuestro panelista, el economista José Luis Rivera Velasco. Él es director provincial del Consejo de la Judicatura de los Ríos. Provincial
del Consejo de la Judicatura. Ahí lo tienen de cuerpo entero. Como les decía, pues, amigos televidentes, él justamente está inmiscuido en el tema de los femicidios, del delito de violencia intrafamiliar, conoce las estadísticas y conoce casa adentro, caso por caso, por qué y para qué. Cuándo es femicidio, cuándo no es femicidio. Entonces, queremos llegar a su corazoncito para tratar el tema y que ustedes nos ayuden también, siempre lo hacen, interactuando con nuestro programa. Mi querido doctor, le agradezco muchísimo, es un honor para Eubolia y Canal 35 tener una personalidad como usted, y en verdad que entiendo que con su testimonio, que con sus conocimientos, nos va a dar luces a la ciudadanía riocense para poder menguar un poco estos delitos que no solamente están azotando a la sociedad, sino a la familia en sí. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco en nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de los Ríos, le agradezco que nos dé esta oportunidad, que nos dé esta pauta para poder conversar con usted, de demostrar pues la calidad que tenemos con los quienes administramos justicia del otro lado de ese escritorio que muchas veces se considera que es impermeable el acceso a la justicia, pero no lo es. Y este tema que es tan sensible, este tema que nos preocupa mucho a la comunidad como padre, como hijo, como hermano y como, por supuesto, parte de la comunidad, es importante que la sociedad, nuestra gente fluminense y los que están de paso por acá, sepan cómo deben actuar, qué deben hacer cuando se encuentren inmersos en un caso de violencia de género, que desafortunadamente consideramos o se tiene la mala apreciación debido a los prejuicios que existen, a los estereotipos de género, que son cuestiones que se hacen casa adentro, que se resuelve casa adentro. Y no es así. No es así porque se están violentando derechos y garantías de ciudadanos, que es la parte más sensible, y en ese sentido la justicia sí debe intervenir de manera directa. Entonces, esos temas vamos a tratarlos, tenemos ciertas estadísticas, tenemos ciertos consejos de qué debemos hacer, también poder descifrar muy bien lo que es el tipo penal femicidio versus asesinato, porque nos confundimos mucho, analizaremos algo también de lo que es el populismo penal, que desafortunadamente muchas veces, y más que nada en épocas de elecciones, se abusa de esta figura que la doctrina le establece, y analizaremos también, de ser el caso, los tipos de violencia que se encuentran tipificados en el Código Penal y ciertas sentencias de la Corte Interamericana que nos permiten descifrar y entender mucho mejor lo que es el tipo penal de femicidio, que es un tipo muy complejo, que tiene elementos constitutivos, que muchas veces son hasta subjetivos, entonces eso es digno de analizarlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por ayudarnos a darnos luces. Mi querido doctor Luis Rivera Velasco, de pronto los televidentes dirán, tan jovencito, ¿cómo puede saber? Pues para que conozcan, pues, nuestro Quevedo precioso tiene lumbreras como el doctor Luis Rivera Velasco, que para eso se ha preparado, y para orgullo de los riocenses, pues tenemos un hijo nativo quevedeño que nos defiende. Y como varón le pregunto, doctor, ¿dónde cree usted que está el caldo de cultivo de la violencia intrafamiliar que termina en femicidio? Muchas gracias por las palabras. Afortunadamente nacemos unos buenos vientres como el suyo. Por Lenín Ernesto me refiero a Paolo, y somos personas que hemos tratado de prepararnos para dar lo mejor a nuestra comunidad. El caldo de cultivo está adentro. Se dice que la violencia la encontramos afuera, pero no. Las estadísticas nos indican que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, lo que da el caldo de cultivo al femicidio, desafortunadamente lo tenemos casa adentro, lo tenemos en la familia, donde la mayoría de las personas, los abusos, tanto físicos, sexuales y psicológicos, se da dentro del seno familiar. La ley en este sentido trata de ser bien estricto, e incluso nos indica que no necesariamente la persona que está compartiendo el hecho o que son parejas, sino también relaciones anteriores también se pueden prestar para esto. O también relaciones no formales, que puede tener una persona, un hombre o una mujer. También la ley los ampara en ese sentido, no los desprotege, porque siempre tratamos de buscar la parte más sensible o proteger a la parte más sensible. Entonces, para que se dé el femicidio en sí, para que sea este tipo penal,
Debemos analizarlo, es lo que él comentaba, el tipo penal de femicidio, es decir, el delito como tal, en lo que se encuentra escrito o tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, tiene elementos subjetivos, tiene elementos propios del tipo penal, y hay que analizarlo. Pero para esto es importantísimo analizar qué es la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género, cuando se realiza esta violencia de género, necesariamente cuando una mujer, especialmente una mujer, es violentada, bajo los parámetros de la violencia de género, necesariamente va a terminar en un femicidio. Correcto, pero el pecado que hace que esto se convierta en un delito es en el hogar mismo. ¿No le parece a usted que tenemos que erradicar el hecho de que en el hogar se piensa que la disciplina debe ir con el maltrato? Lo que decían los abuelitos, con sangre entra la letra. Y le dan de comer al bebé, hablando bebé de 2, 3 añitos con el látigo al lado. Si no hizo algo, no hagas eso porque te pego. El mínimo delito si lo ponemos entre comillas, que comete un bebé en casa, sabe que las consecuencias será el golpe. Primero el grito, luego un pequeño manotón, luego ya de manotón sale a violentar. Y entre hermanos comienzan a pelearse y pues antiguamente lo típico que el papito le decía al profesor, tenga el manaba aquí y está autorizado para que lo sangre. Entonces la idea es quitar de la cabeza de papá, porque el papá y la mamá, que son los que adoran a sus hijos, que son capaces de dar su sangre por sus hijos, sin embargo, son los primeros maltratadores y los que hacen germinar esa flor tan horrorosa que se llama violencia. Sí. Desafortunadamente, el ser humano y psicológicamente existen patrones de conductas que son repetitivos. Es decir, si nosotros observamos que en nuestra casa el padre le grita a la madre, el padre le golpea o la violenta a la madre, desafortunadamente nosotros dentro de un seno hogar consideramos que eso es algo normal. Y son patrones que los repetiremos si no cortamos el tipo de violencia, los repetiremos cuando nosotros ya seamos padres o cuando seamos cónyuges. Es verdad, y está mal apreciado aquello que la letra con sangre ingresa o entra. Anteriormente lo veíamos de esa manera, quizás, y tenemos que analizar también los valores y los principios cómo nos crían en nuestro hogar. Pero no por eso podemos permitir, y tenemos más bien que reconocer que todo ser humano es digno, todo ser humano tiene este valor de la dignidad. Y el hecho de que una persona reconozca a otra persona que es digno, merece el igual respeto y la igual consideración que él mismo exigiría de otras personas, independientemente que sean o no nuestros hijos. Esto es muy importante porque todas las catástrofes a nivel mundial que se han dado es porque nosotros no reconocemos la dignidad de otro ser humano. Me voy al ejemplo de la época de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Hitler y sus secuaces consideraban que el judío, por ejemplo, el homosexual o cualquier otra persona que no estaba comparado a la raza aria no era digno, o sea, no tenía esa igualdad de condiciones, por lo tanto debería desaparecer. En nuestros hogares, eso en tema macro, y en tema interno, nosotros, yo me crié en un hogar estructurado, padre, madre, y muchas veces sí, incluso cuando consideraban nuestros padres que no nos comportábamos bien, incluso le autorizaban al maestro en las aulas de que podrían ser un poco más enérgicos, que podrían ser un poco más severos. Incluso también a usted le dieron unos pequeños azotes, ¿verdad? Por supuesto. Cuando era travieso. Por supuesto que sí. Y bueno, y consideramos que era algo normal, que era algo como nuestros padres criaban a sus hijos. Actualmente, licenciado, usted conoce muy bien que si actualmente un padre, o más bien un maestro, llegase a tocar a un hijo, sabe el problema que se puede meter. Ahora, nosotros tenemos que analizarlos, el antes y el después, qué ha pasado, qué ha suscitado. Los niños, los que están criándose actualmente, pues son el futuro. Nosotros nos criamos bajo esos principios, bajo esos valores y tratamos de hacer las cosas bien. ¿Que la hemos hecho mal? Por supuesto, ahí están los resultados de manera general, me refiero. En definitiva, la sociedad evoluciona y al lado que va la sociedad, los medios sociales y por supuesto también el derecho tiene que ir evolucionando de la mano de esto para poder regular, para ir controlar
la evolución de la sociedad. No es lo mismo hace 20 años que yo estaba en un colegio, 25 años, no teníamos el acceso directo al internet, no teníamos celulares, por ejemplo, entonces es diferente. Ahora el mundo es más rápido. Ahora yo me puedo enterar por Twitter qué está pasando ahorita en Medio Oriente. En mi época de estudiantes, pues no lo conocía. Entonces, hasta cierto punto, el hecho de que nosotros asumamos una noticia tardaba un poco más. La evolución era más lenta, ahora es muy rápido. Y tenemos como padres, por supuesto, que estar pendientes de la evolución de nuestros hijos. ¿Qué acceden? ¿A qué no acceden? Hablar de estos temas de violencia de género es importantísimo para nuestros hijos. Hablarles que anteriormente nos criábamos de esta manera, pero que actualmente por el amor que nosotros sentimos hacia ellos, ya no podemos permitirnos o darnos el lujo de darles un golpe en un lugar público, por ejemplo, porque cualquier ciudadano o cualquier policía incluso puede ingresar de manera inmediata a esa esfera que nosotros consideramos que es íntima de crianza hacia un hijo. Entonces no es así, porque ya observamos de que hay ciertos parámetros que no podemos violentar y los niños son tan sagrados, incluso ya vámonos a lo normal, nuestra Constitución los ampara de manera impresionante, e incluso a los niños o a los adolescentes que infringen la ley. O sea, la norma los cuida suficientemente y esto pues se ve enmarcado, o el Ecuador se enmarca dentro de tratados internacionales que vienen aupando aquello. Entonces nosotros tenemos que ingresar a eso, no nos podemos quedar atrás, no nos podemos separar de esta protección que dan los tratados internacionales y el cual el Ecuador suscribe nuevamente. Luego estos tratados internacionales los ratifica a través de la Asamblea. Entonces los tiempos han cambiado y es importante que hablemos más crudamente con nuestros hijos, que les expliquemos lo que es la sexualidad, que le expliquemos lo que es la violencia, que le expliquemos también lo que es la igualdad, lo que le expliquemos la interseccionalidad, que existen personas con diferentes preferencias. Entonces es importante que le hablemos, pero todo a su medida, todo con el tino o con las palabras correctas que un niño de 5, de 10 o de 15 años se merecen saberlo, que a la vuelta de la esquina o adentro mismo de la casa, si uno accede a internet, por ejemplo, puede ser víctima también de depredadores sexuales. Entonces es muy importante que nosotros estemos al tanto de nuestros niños y que se críen siendo tolerantes, que se críen aceptando al prójimo y amando al prójimo, por supuesto, como ellos desean que sean amados. Y para que evitemos esta violencia, para que tengamos que seamos más francos y transparentes, que tengamos el diálogo para evitar violencia. Sin embargo, mi querido director del Consejo Provincial de la Judicatura, que lo respeto muchísimo como autoridad, pero me declaro, como muchos padres, transgresora de esta ley, sí. Porque esta ley, que está bienvenida porque en verdad han habido padres que han masacrado a sus hijos, sí. Es verdad, pero en cambio esto ha creado una debacle de autoridad, porque ya el papá se abstiene. Claro que no es que estamos de acuerdo, porque en mi caso particular jamás en la vida le toqué siquiera una oreja a un hijo mío, y tú lo sabes porque nos conocemos. Así es. Sin embargo, pues no por eso los chicos fueron de lo peor, y son muchachos como usted que han triunfado en la vida porque no han sido criados, disciplinados con esas normas disciplinarias. Sin embargo, los papás ahora, malinterpretando esa ley, pues se han escondido tras bastidores y ahora son los hijos los que gobiernan y ordenan en el hogar. Versus también está sucediendo en los centros educativos. Así es. Que el mismo profesor ya no tiene autoridad. Esto está ocasionando que se dice, pues, la juventud está a la deriva. Pero yo pienso que es que usted me está hablando de una manera muy diplomática, muy profesional, pero no todos nuestros hogares tienen el nivel de profesionalidad ni de conocimiento para saber interpretar y saber comportarse como padres sin agredir, pero sí con inflexibilidad, que es lo que se exige, ¿no? Así es. ¿Cómo piensa usted si como varón usted analiza el tema? ¿Usted está de acuerdo con esa idea en la que se dice el varón es la autoridad de la casa y lo que dice el varón nadie lo puede transgredir ni contradecir, y aunque sea verdad o sea mentira, el hombre es el jefe y tiene que obedecerse lo que diga él? Bueno, totalmente en desacuerdo. El hombre
tenemos que tomar en punto lo siguiente. Nosotros nos hemos desenvuelto en un sistema patriarcal. ¿Qué significa esto, el sistema patriarcal? Que todas las leyes, que todas las normas de conducta siempre han sido regidas o siempre han sido dictadas por el hombre, me refiero al varón, ¿verdad? Tomando en consideración aquello, entonces, siempre se ha normado o siempre se ha hecho leyes que benefician al hombre. Tanto es así, y pongo como ejemplo, y siempre se lo digo a mis alumnos también, que la mujer en el Ecuador recién fue considerada ciudadana por norma constitucional en 1929. Es decir, desde que el país se constituye como república, 1830, para ser ciudadano ecuatoriano se requería tener mayor de 21 años, saber leer y escribir, tener ciertas propiedades, por ejemplo, traducido en dinero en aquella época, ¿verdad? Entonces, eso era lo que el hombre hacía, lo que normaba. ¿Por qué? Porque obviamente la mujer no tenía acceso a la educación, mucho menos aún a una propiedad mueble, porque no trabajaba y por lo tanto no podía pagarla, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hayan pasado tanto tiempo, en 1924 recién la primera mujer que tuvo derecho al voto, doña Olga Procel, luego en 1944 a nivel latinoamericano recién una mujer es votada o nombrada diputada en nuestro país y en Latinoamérica. Imagínense, en 1924, entonces eso fue una colisión, porque recién en el 29, se le pudo reconocer derechos como ciudadana. O sea, son contradicciones. Era nada más y nada menos como una cosa. Era como una cosa, exactamente, ahí es donde vamos al tema. Entonces, la mujer siempre ha sido considerada como un objeto. La mujer es para reproducirse. La mujer sirve para que esté en la casa y críe a los muchachos o a los niños. ¿Por qué? Porque la mujer, por naturaleza, es más sensible, es más amorosa, y por aquel hombre que demuestre más afecto que lo de la mujer, entonces también vamos a tener problemas. Entonces, totalmente en contra de aquello de que el hombre es el que dispone, el hombre es el que impone las normas y el hombre es el que indica las reglas. Por supuesto que ya dentro de los roles de padre como madre, el hombre tiene los roles y la mujer tiene los roles, pero no por ello, y no podemos discriminar a los hogares donde son monoparentales, donde viven los niños con un padre o viven los niños con una madre y no viven con padre y madre. Esos roles también hay que respetarlos, y yo considero que es más valioso y es porque luchan más una familia monoparental en ser padre y madre a la vez y en criar un chico, sacar adelante a un niño. Eso es fuerte y es digno de admiración. Entonces, volvamos al tema. Este sistema patriarcal ha hecho que el hombre observe como una cosa a la mujer y le imponga normas y le ponga conductas y le imponga estereotipos de hacerlo. Entonces ahí es donde nosotros ya podríamos entrar en analizar lo que es el género y lo que es el sexo, ¿verdad? Y analizar otros conceptos más, por ejemplo la misoginia, y es donde vamos a entrar luego para poder analizar el tema de la violencia de género. La misoginia es el odio, la adversión que el hombre siente hacia la mujer, porque siempre la ha visto como una cosa, siempre la ha visto como algo secundario que solo sirve para reproducirse. Y ahí vienen estos temas porque son problemas estructurales sociales, muchas veces aupados por la sociedad, por organizaciones, incluso hasta por ciertas religiones y demás, que trastocan el fondo. Entonces es muy importante, por eso indicaba, que sepamos criar a nuestros niños siendo tolerantes, considerando que tanto el hombre como la mujer son iguales. Biológicamente hay diferencias, pero solo hay diferencias, que cada uno cumple su rol naturalmente, pero también tiene su rol que cumplir dentro de la sociedad. Hay muchas mujeres, afortunadamente, que se están preparando y salen adelante, e incluso ya dentro de los hogares se ven que una mujer gana incluso más que un hombre. Y eso muchas veces a nosotros que estamos criados en un sistema patriarcal nos choca, nos puede chocar, pero es admirable y es digno, por supuesto, es digno de que las mujeres se sientan emuladas y salir adelante. Y eso también repercute, y parece mentira, que en cuanto a las tasas de natalidad. Anteriormente, por ejemplo, yo vengo de una familia que éramos 5 hijos, ¿verdad? Actualmente, y en estas circunstancias, tener 5 hijos es, no sé si sea... Es un tráiler de hijos. Entonces, son cosas, y lo que decía, vamos evolucionando y demás. Entonces, porque la mujer, mi madre también trabajaba, mi padre trabajaban los dos, pero no sé cómo se le hicieron, pero nos criaron, gracias a ellos, gracias a Dios salimos bien y demás. Pero ahora le hablo del caso de mis hermanas máximo tienen 2 mujeres y o sea, ya no quieren tener más porque saben que también dentro de sus roles como profesionales tienen que salir adelante, y el hecho de tener un hijo no es que sean egoístas, sino que obviamente repercute el tema de que tienen que dedicarle más tiempo por su misma naturaleza de mujer, de madre, que tienen que darle más. Entonces, pero como mujer también tienen otras aspiraciones y es respetable, o sea, también quieren crecer profesionalmente, y entonces hay que saber balancear el tiempo, de quiero crecer profesionalmente y a la vez quiero ser madre también.
Y eso es importante. Yo creo que es importante que sepamos criar a nuestros niños y a la final va a ser eso, cómo nos criemos dentro, independientemente de que seamos monoparentales o seamos parejas. Lo importante es darle valores a nuestros hijos, principios a nuestros hijos, que al final es desde adentro. El Estado ecuatoriano, más bien cualquier Estado, desde el Estado es una sociedad políticamente organizada que debe estar allí y principalmente para darnos la seguridad. Pero hay cierto punto en donde ya el Estado no puede acceder por cuestiones políticas, por cuestiones económicas y a los lugares más alejados. Desafortunadamente, los más alejados coincidencialmente o por proporciones son las partes donde se ven más delitos, donde se ve más violencia. Vamos a los lugares económicamente más desprotegidos. Entonces, como el Estado no puede llegar a esos lugares, es donde son caldos de cultivo, donde la violencia de género, la violencia no solamente de género, sino otros delitos también emergen proporcionalmente. Entonces, el Estado y la sociedad se relaciona y busca mecanismos alternos de poder protegerse. Entonces, hay formales y hay directos y hay indirectos, formales e informales, por decirlo de otra manera. La parte informal sería, por ejemplo, lo que el Estado le da, por ejemplo, a un colegio o a cualquier institución, donde a través de los valores nuestros profesores nos indican cómo debemos creer, o la familia también, cómo debemos crearnos, cómo debemos formarnos. Pero ya de manera directa, el Estado también tiene algo que se llama el derecho penal. Es decir, si ya a través de los valores una persona consideró que dentro de su derecho de elección comete infracciones, pues ya viene el Estado a través del derecho penal e ingresa directamente a castigar a esa persona. Entonces, esas fracciones, esos elementos que se elevan, desafortunadamente es lo que a la sociedad, al verse desprotegida, es que exige a sus gobernantes tener mano dura, ser más drásticos. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos permitir, como académicos, como profesionales, que nuestros representantes abusen de esta necesidad que tiene la ciudadanía y comiencen a hablar o comiencen a proponer normas que son contrarias a derechos, que violentan derechos y violentan la garantía del ciudadano. Por ejemplo, penas más drásticas, encierros más fuertes que no le permitan una rehabilitación adecuada al procesado o al sentenciado. Incluso se habla de sanciones como, por ejemplo, la pena de muerte, que es algo muy debatible y que el Ecuador jamás podría ingresar, porque el hecho de nosotros aceptar una pena de muerte, por ejemplo, sería quedarnos aislados del sistema interamericano de derechos humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José prohíbe, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, nosotros, y esto por lo que hablaba hace un momento, el famoso populismo penal, como ya nosotros tenemos una necesidad como sociedad, es decir, castigar al delincuente, nosotros decimos, mira, es una fórmula ideal imponer, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, eso es un retroceso que el Ecuador no puede darse el lujo de hacerlo, y es donde nosotros tenemos que trabajar bastante. Yo le hacía esta pregunta, mi querido doctor Rivera, porque no es que no reconozco ni soy feminista la autoridad masculina, ni porque soy renuente a aceptar que el hombre tiene sus valores. Así es. El hecho es al contrario. Yo me inclino reverente y siempre lo suelo decir en mis conversaciones o en la radio o aquí en la televisión. Considero que los hombres es la joya más maravillosa que Dios nos puso aquí en la tierra, que fuera de nosotras las mujeres, si no estuvieran ustedes los hombres. Dios en su divina perfección pues supo elegir y saber pues que el hombre y la mujer se complementan para poder satisfacerse y disfrutar la felicidad del mundo, ¿no? Pero la idea es que la teleaudiencia y la ciudadanía entienda de que no hay una supremacía de género, que el hombre es más, que la mujer es más. Hoy me tocó justamente hacerlo entender, y jamás se lo hice entender a una señora mayor de edad, en la que ella decía, perdóneme, pero el hombre es el jefe de la casa, las mujeres tenemos que obedecerle, y si te pega, pues orar y con fe pedirle a Dios que ese hombre, mi hombre, cambie. Pero no podemos desbaratar ese hogar. Tenemos que mantenernos hasta que la muerte nos separe, porque el hombre es el jefe. Le digo, perdóname, mamita, pero tú estás perdidita en el paraíso que se llama mundo. Bueno. Entonces, usted dice, pues, el castigo. Yéndonos a analizar justamente esto, yo discrepo
con el gobierno, que el gobierno solamente observa y analiza las medidas coercitivas y sancionadoras. Así es. Así como no implementa la prevención en salud física, tampoco implementa la formación de la salud conciencial, moral y espiritual del individuo, que es donde está el caldo de cultivo. Debería de implantar escuelas para padres, enseñarle, porque el hombre que golpea, que inclusive llega a matar a su pareja amándola, adorándola, pero su sentimiento se trastoca al considerarse dueño de ese objeto que se llama mujer. La ama tanto que no acepta la idea de que pueda ser de otro hombre, y como la ama tanto, la mata. Al final adora a sus hijos, y como sabe que sus hijos sin su madre no van a poder vivir, también los mata. Y por último, en un epílogo final de criminalidad, se suicida. Y todo esto es por un mal concepto de un machismo entronizado en el cerebro del hombre. Y ese hombre también es víctima de unos padres que no supieron formar a sus hijos, de una sociedad que los está empujando, porque madrecitas como la que te cuento yo, que habían 3 madres que me discutían esa barbaridad. Así es como el hombre y la mujer soporta y el hombre agrede. Y me gustaría, mi querido doctor Rivera, que usted nos haga conocer las estadísticas, que usted las lleva por ser justamente director provincial del Consejo de la Judicatura, que es donde mejor están, y ojalá que programas como estos que se multipliquen. Y me aprovecho la oportunidad, usted que está en tan alta investidura, pues lleve la inquietud para que el gobierno se preocupe de educar, no de sancionar, no de castigar, peor pensar en una pena de muerte, porque puede ser tu hijo, el nieto, el sobrino, el hermano, que está cometiendo, porque usted dice de los estratos sociales bajos. No es verdad, no es verdad. Hay doctores, arquitectos, ingenieros que maltratan a la mujer de una manera, pero criminal, y profesionales que también lo permiten. Así es. Es así, ¿verdad, mi doctor? Tiene toda la razón. La violencia de género no conoce estratos sociales, no conoce posición social, ni mucho menos. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Brasil en el famoso caso María da Peña versus Brasil, en donde, ¿qué pasó, por ejemplo, en este caso? Un economista, profesor universitario, ella farmacéutica, ingeniera farmacéutica, profesora universitaria también, clases media alta en el Brasil, él la maltrataba sistemáticamente, incluso la llegó a electrocutar en una época. Ella ponía su queja ante a los órganos de control, ante la fiscalía y demás, y la fiscalía decía, bueno, es algo interno, es algo de ellos, o sea, nosotros no podemos meternos. Entonces, hay algo que se llama, y la Corte Interamericana en ese punto sacó esta doctrina de la debida diligencia, es cómo debe, y la Constitución nuestra en el artículo 168 también la norma como tal, es cómo debe actuar un Estado, mucho más aún cuando hay violencia de género en este sentido. Darle toda la debida diligencia, es darle toda la fuerza para poder prevenir en primer lugar, y luego poder sancionar, o sea, procesar a una persona, sancionarla y reparar integralmente a la víctima. Es muy cierto lo que usted dice, lo ideal son crear políticas preventivas, hacer políticas preventivas que no nos permita tan siquiera llegar a un punto de sancionar a una persona. No, porque podemos criar o podemos, con estas políticas de Estado, prevenir a una persona. Mira, si tú llegas a hacer esto, la consecuencia va a ser esto. Vas a tener desafortunadamente que pagar una pena, y la pena va a ser que te priven de tu libertad. Entonces no está bien. Insisto, la violencia de género no conoce estratos sociales. Lo que me refería es en cuanto a cuando el Estado no puede llegar hasta ciertos estratos, y bueno, ahí son caldo de cultivo, pero insisto, ya la Corte Americana lo ha hecho de esa manera. Antes de entrar a las estadísticas, también quisiera hablar que maneja el Consejo de la Judicatura, lo menos aquí en Los Ríos, para que la sociedad conozca también, de que cuando nos vemos inmiscuidos en un caso o en casos de violencia de género, todos somos
todos tenemos que ayudar porque hasta cierto punto somos corresponsables porque convivimos en una sociedad. Entonces, no lo veamos como algo aislado, no lo veamos como algo privado, veámoslo como que nos interesa a mí como padre, como vecino, como ciudadano, para romper esto. ¿Y qué es lo que vamos a romper? Vamos a romper el famoso círculo de la violencia. Círculo de la violencia que muchas personas a veces observamos que están inmiscuidos. ¿Qué es esto de la famosa círculo de la violencia? Una socióloga llamada Leonore Walter, americana, se puso a analizar a nivel mundial qué es esto de la famosa violencia de género. Entonces se dio cuenta de que todo violentador o que todo victimario y que toda víctima pasaban por este famoso círculo violento. ¿Qué pasaba en un principio? En principio hay una aparente calma, yo estoy con mi pareja, estamos bien y demás. Luego comienzan las tensiones y las violencias progresivas, comienzan los insultos. De repente yo llego a casa y veo que la comida no tiene la suficiente sal, por ejemplo, y yo digo, no sirves para nada, eres una tal y cual. Entonces ya comienza la tensión a inflarse. Hagamos la idea de que es como un globito, y le voy poniendo aire cada vez que la tensiono, la humillo, tú no sirves para nada. Ese globito comienza a inflarse, y luego el círculo de la violencia continúa. Llega un momento tal que después de todas esas humillaciones, de toda esa falta de respeto, de toda esa denigración que tiene la mujer por lo general, ese globito explota. Y ahí es la parte donde hablamos de la agresión, es la agresión. Y la agresión no solamente física, hay que tener en cuenta, también hay agresión sexual y hay una agresión psicológica. Una vez que ese globito explota, estamos dentro del círculo de la violencia, viene el arrepentimiento del varón por lo general, que es el violentador, ¿verdad? Viene el arrepentimiento, comienza a tratar de reconquistar a su pareja, te llevo chocolates, te llevo al cine, te llevo serenata, te llevo a cenar tu comida favorita, etc. Entonces la mujer se ve hasta cierto punto encerrada y recapacita y, bueno, aparentemente él logra que ella recapacite, me refiero a que lo perdona. Lo perdona, entonces vuelve otra vez al estado de la calma, luego viene el globito a inflarse y es el famoso círculo de la violencia. Es muy importante que nosotros podamos detectar como ciudadanos, como hijos, como padres, como pareja o como vecinos, cuando una mujer principalmente está inmiscuida en este círculo de violencia. ¿Por qué? Porque la mujer no se atreve a poner la denuncia. ¿Por qué? Porque está tan sumisa, está tan relegada que psicológicamente ella siente que todo el esfuerzo que ella hace no sirve para nada. Entonces, ¿de qué le sirve a ella poner una denuncia, por ejemplo, si sabe que todo va a volver a su normalidad, que para ella en su estado de confort, que es el famoso círculo de violencia? Entonces, eso es lo que tenemos que en un principio tener que romper ese círculo de violencia. Hay algo que se llama la centralidad de la víctima. Entonces, cuando nosotros consideremos, más que nada las autoridades, consideramos que para romper este círculo de violencia, que una persona ha sido violentada y pone la denuncia, por ejemplo, no debemos abandonarla jamás a esa persona. Entonces, ella es la centralidad del fiscal, ella es la centralidad del policía, ella es la centralidad del juez. La justicia tiene que ir hacia donde está ella, no ella, una vez que puse la denuncia, porque muchas veces ya pongo la denuncia y me olvidé del resto, porque viene el círculo, si es que llegas a poner la denuncia, viene el tipo, otra vez la conquista, chocolate, serenata, etcétera, y hace que todo termine así. Entonces, si yo pongo la denuncia, hace que la persona ya no impulse, que la obligación de la fiscalía es impulsarlo. Pero, por ejemplo, ella ya no va a dar su testimonio o su versión de cómo fueron los hechos, ¿verdad? Entonces, si la mujer o la parte violentada no, por ejemplo, algo tan básico como dar un testimonio o dar una versión, no lo hace, 100% de esa persona, por más violentador que sea, por más agresor que sea, se le va a ratificar el estado de inocencia, porque es el debido proceso y esta mujer volverá a verse inmiscuida. Pero también, mi querido doctor, sucede que el hombre agresor, el hombre violento, el hombre maltratador, en esencia no es malo. Y cuando ese hombre pide perdón, se arrodilla, lleva flores, lleva bombones, y lo está haciendo con toda sinceridad y de verdad lo siente y ama a su pareja. Pero por ese virus que tienen en su pituitaria, allí en su sangre, porque adquirió la mala costumbre de ser violento, porque así sus padres, así sus abuelos, lo vio en sus hogares. Entonces, él no puede cambiar. Y la mujer sucede que conociéndolo como lo conoce, ahí viene el círculo vicioso. No, yo sé que mi marido es bueno, yo sé que él es bueno, pero es cuando se disgusta, que grita, que me pega, pero después es bueno. Entonces, ahí es donde yo voy en el tema de la salud preventiva.
tomar también, digo yo a usted, y le traslado la inquietud, de que no solamente como el niño, si lo haces te pego. Al adulto, si le vuelves a pegar te vas a ir preso. No, es decir, también el Consejo de la Judicatura debería de implementar un sistema de rehabilitación de esa persona para disminuirle su violencia y hacerle entender que no es la manera de solucionar problemas, porque no todas las esposas tienen la capacidad de lograr, porque se han habido hogares en donde el esposo es violento, pero las esposas con mucha técnica, con mucho profesionalismo, han logrado que esa persona cambie, pero una en 1.000.000. Así es. Imposible. La mujer lo que hace es llorar, contarle a todo mundo su martirio, su cruz y nada más. Y por último, aguanta, y a la final se divorcia. ¿Cuáles son los perjudicados? Los niños. Ahora, también sucede otra cosa y viene paralelo y agarradito de la mano, la violencia contra el hombre. Porque valga la oportunidad que si bien la incidencia no es con los índices tan alarmantes contra la mujer, pero también hay hombres violentados. Y un detalle muy negativo contra la ley, mi querido director, que yo he conversado con hombres que a ellos no se les considera el delito. Le da vuelta y la vuelta del tribunal. Y a la final ellos se sienten abochornados porque no hubo sanción, porque todo está centrado en defender a la mujer, pero no necesariamente siempre la mujer es la agredida, a veces en mínima proporción, pero sí le deben dar la misma importancia que le dan al hombre, a la mujer también se la deben dar al hombre, y se lo dejo de tarea, mi querido director. Y ahora sí, pues me gustaría, para que la teleaudiencia conozca los índices estadísticos de los cuales nosotros nos alarmamos, y si bien es cierto, aparentemente cada vez salen, pero no de la manera así personalizada como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Bien, lo ideal, por supuesto, es tener una vida sin violencia. De ninguna naturaleza o de ninguna manera se puede tolerar de que un hombre maltrate a una mujer o que una mujer maltrate a un hombre. Lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales. Lo que proponemos es el bien común o el buen vivir, incluso que la Constitución lo garantiza. Y entre eso, por supuesto, que no puede existir violencia de ninguna naturaleza. Pero en fin, ya entrando a estadísticas y algo... Antes de que entre a estadísticas, un mensaje. Sí. Mi esposo me maltrata mucho y eso es una violencia. Dígame, amigo, lo denuncio, estoy cansada que me maltrate. Exactamente, es que no podemos permitir aquello. Mire. No podemos permitir. Lo ideal, me voy a brincar un poco, lo ideal, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer que se sienta, o un hombre que se sienta maltratado? Insisto, hay 3 tipos de violencia y lo contempla nuestro ordenamiento jurídico penal. Violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Hay algo que no está tipificado, pero es parte de estas 3 violencias, que es la violencia patrimonial. ¿Qué significa esto? Te corto la mesada, o te corto la cantidad de dinero que te voy a dar, te escondo tus patrimonios, te escondo tus bienes, etc. ¿Qué hago yo como hombre, o qué hago yo una mujer, o como mujer violentado? Yo les sugiero que vayan inmediatamente ante la Fiscalía. Vayan directamente ante la Fiscalía y no, en ese momento no necesariamente necesitas un abogado. Vas y le dices, hay fiscales que están 24 horas, puede ser a cualquier hora en la madrugada, no importa. Aquí en el VC, aquí al frente del shopping, al lado del Centro de Privación de Libertad, siempre hay una persona que los está atendiendo. Y voy y le digo, con mis palabras, no necesito un abogado, mi esposo o mi pareja o mi cónyuge o mi novio o la persona que me violenta, el día de hoy a tal hora me hizo esto, me maltrató de esta manera, me golpeó. El funcionario que la va a atender tiene la obligación de receptar esa denuncia verbal y traducirla a escrito. Insisto, no necesitas un abogado para poder hacerlo. Eso sí, tienes que darle todas las facilidades a la persona que te está atendiendo y darle con lujo de detalles, con punto y coma, cómo ha suscitado. Y es mucho mejor aún si tú le cuentas de que esto ya ha sido sistemático, es decir, que ya ha habido otras violencias anteriores, como debo entender de la señora que nos ha comunicado. Mejor aún, porque le estás dando más
elementos de convicción para que que a veces marchan hasta los hijos, y los hijos se meten también. Y mucho más aún, si estás violentando a tus niños, si tú permites eso, tú tienes que cortarlo de raíz y no permitirlo. Entonces, acércate por favor inmediatamente, y el fiscal o el ayudante del fiscal te va a derivar inmediatamente. Si es violencia física, te va a derivar inmediatamente un doctor que también trabaja las 24 horas y te va a evaluar físicamente. Y si no la ha destrozado, el doctor, y no hay señales, y no hay huellas. Puede ser una afectación psicológica. Claro. Puede ser una afectación psicológica o la violencia psicológica, y también el Consejo de la Judicatura cuenta con peritos especializados que te va a evaluar y va a analizar en qué grado ha repercutido esa violencia psicológica en ti, y entonces él lo va a establecer. Y también pues la sexual, o sea, es otro tipo de violencia sexual que no necesariamente es violación, hay ciertos parámetros que diferencian. Y una vez que tú ya tienes la valoración médica, el fiscal va a ver si es que son, por ejemplo, físicamente, son menos de 3 días de una contravención, y lo va a observar directamente una jueza especializada de violencia, y en 10 días va a llamar, se le hace saber inmediatamente, y un procedimiento expedito que lo norma la Constitución, y se va a respetar el debido proceso, y se va a realizar y se va a sancionar a esta persona. Si pasa de 3 días las agresiones físicas, entonces ya estamos hablando de un delito. Para esto es importante que hagamos una pequeña diferenciación lo que es una contravención y lo que es un delito. Una contravención, vamos a una idea, es una falta más leve, que se sanciona de una manera más leve con menos días de prisión, que puede ser hasta 30 días dependiendo del grado. Y un delito ya es más fuerte, un delito ya estamos hablando de meses, incluso de años, dependiendo del grado de afectación que tú le estás dando a la víctima en este caso. Entonces, repito, inmediatamente, si soy agredido o agredida sexualmente, psicológicamente o físicamente, me voy inmediatamente al UBC, pongo mi denuncia, exijo que me recepten mi denuncia. Si esa persona no le quiere recetar la denuncia, háganos saber a la dirección provincial para tomar cartas en el asunto, porque esto es tarea de todos. Si tienen a un policía de manera inmediata, el agente de autoridad, que es la policía, también está capacitado para poder... ¿Puede llamar al 911? Por supuesto, e incluso, me adelanto un poco más, puedes incluso hablar con el policía comunitario y decirle que te active en tu celular o en tu dispositivo el famoso botón de pánico, que se está dando excelentes resultados, y la policía, que está especializada y en buena hora por los agentes de la autoridad, que van inmediatamente y lo atienden. Incluso están en la obligación, si es que yo no me puedo acercar al UBC, por ejemplo, el policía está en la obligación moral y ética, porque hay muy buenos elementos policiales de trasladar. El policía traslada a la víctima hacia el UBC o hacia las autoridades competentes para que se resecten las denuncias y puedan proceder. Luego de aquello, si ya determinamos que es una contravención o que es un delito, pues ya el juez tiene la obligación, y en esto las autoridades nos estamos manejando muy bien, de dictar medidas de protección. Por ejemplo, una de las medidas de protección es la famosa boleta de auxilio, y es obligación nuestra, si no puede ser sancionado el funcionario, que en menos de 2 horas la víctima ya tenga esa medida de protección. La misma señora dice que si yo lo denuncio, ya me dijo que mata a mi hijo. Miren, esa persona, no, por favor, no podemos permitir... No importa que vaya. No podemos permitir que esto pase, porque si usted permite, ciudadana, de que esta persona la manipula de esta manera, usted va a estar inmersa nuevamente en ese círculo y no va a salir. Y por eso el hijo pasa llorando todos los días. Ahora... La afectación es hasta para el niño. Está para la afectación. Sí. Pero, verá, doctor, si bien es cierto, correctísimo la denuncia, pero en el 99.99% de los casos de violencia intrafamiliar, inclusive de la amiga que está escribiendo, la idea de la esposa no es separarse, no es que el marido se vaya, que lo metan preso, que lo sancionen, ni peor que le den la pena capital, que lo maten. Yeah. Por eso es que se abstienen. Yo, en cambio, abogo. Primero, conozco que hay... En la Universidad Técnica de Quevedo hay el centro de mediación, ¿verdad? Yeah. Que también pueden llegar a un acuerdo amistoso. Luego ya puede ser de hecho que lo que más vale es la policía, ir a la policía, ¿verdad? Pero si también la pareja, o por lo menos la señora, en este caso ella y las muchas que estén escuchando, apelan a una ayuda profesional psicológica, sí, en donde muchas veces, obvio que el maltratador no va a querer ir, pero si va, a veces ha habido la hija, puede ir la mamá, y de esa manera se le pueden dar las armas para que ella vaya aprendiendo a manejar el asunto y logre
cambios y que se han logrado de hecho, porque no, a veces son problemas de comportamiento mal aprendidos, pero el hombre es capaz de llorar, de arrodillarse con sinceridad. Entonces, yo sí soy muy amante del tema conciliatorio en el sistema de que soliciten ayuda profesional psicológica, que creo que también hay gratuita. Sí. Así es, pero insisto, no es permisible, no podemos tolerar ningún tipo de violencia. Ahora bien, dentro de la justicia restaurativa en la cual el Ecuador se encuentra inmerso desde la Constitución del 2008, en donde se le permite hasta cierto punto más activismo por parte de la víctima en este caso y con la persona procesada o el victimario, pero hay algo que tomar muy en cuenta y como la violencia de género es un tema muy sensible, nuestra Constitución y nuestra norma no nos permite mediar, no permite que un agresor y una víctima puedan conciliar. No se puede. Ahora, no es ella, por ejemplo, si le agradezco mucho por este mensaje, supongamos, ella va, lo denuncia, pero ella tiene que regresar a la casa. ¿Y qué pasa? Y si él la vuelve, le vuelve a pegar y pongámonos negativos total y pudiera cometer, y ese es el terror que tiene la señora y el chico. Exacto. Nuestro ordenamiento jurídico penal nos da las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Una vez que, insisto, tú pones la denuncia, la autoridad te acoge la denuncia, el juez está en la obligación dentro de 2 horas darte medidas de protección. Una de esas es que el policía te acompaña hasta tu casa y si el agresor está dentro, lo expulsa de manera directa al agresor. Lo expulsa de manera directa y tú tienes la obligación de estar y permanecer donde está tu núcleo familiar, donde están tus hijos. Y no solamente eso, sino que se le advierte. Supongamos que el policía le dice, ¿sabes qué? Te sacamos, perfecto. Pero si esa persona transgrede esa norma, es decir, regresa al hogar, hay algo que se llama desacato judicial. Esa persona, no solamente que ya tiene un proceso por violentar a una persona, en este caso una mujer, sino que se le arma otro proceso penal que es más drástico, que es el desacato de la autoridad, que está tipificado en el artículo 182, y se le inicia un proceso penal por desacatar una orden judicial, porque es un juez el que le está obligando a salir de esa casa para que no siga maltratando ni a su esposa ni a su hijo. Entonces, esta persona se vería inmiscuida en 2 procesos penales. Entonces, comunidad, es muy importante, nuestra normativa jurídico-penal sí nos garantiza, nos permite de que esa persona salga. E incluso, como medida de protección, mientras esa persona está afuera, está en la obligación y el juez se lo puede determinar sin necesidad de ser un juez de familia, una mensualidad que tiene que pasarle tanto a su esposa como a sus hijos, dependiendo obviamente del grado económico en el cual se encuentre, para que siga manteniendo. Y no solamente de manera directa, ciudadanía, sino también de manera indirecta. Es decir, esta persona que yo lo saco del hogar no puede intimidar a la víctima a través de terceras personas, llámese hermanos, amigos, cuñados, etcétera, para que ingrese, sino esas personas que también se prestan para este juego también van a ser procesadas por un juez y créanme lo que las sanciones son muy drásticas. Y si bien es cierto, es muy importante la situación preventiva, pero si ya estamos inmersos, si ya si no queremos, o si ya sancionamos, o si ya quebrantamos una ley, la ley es para todos y nada ni nadie puede estar por encima de la ley y nada ni nadie puede violentar a nadie porque todos somos iguales ante la ley o ante quien quieras que nosotros queramos ver, pero somos iguales y no podemos violentarlos. Entonces, ciudadanía, existen los medios, la justicia te da los medios para que tú ni tus hijos, como el caso de nuestra televidente, se vean inmiscuidas o se vean intimidadas en poder violentar porque me van a matar. No, todo lo contrario. Y está el botón de pánico. Está el botón de pánico. Y eso es gratis, ¿verdad? Por supuesto. Que vaya al retén de policía más cercano. Por supuesto. Y así sea en una forma secreta, haga que le pongan en su teléfono el botón de pánico y en un momento dado automáticamente, porque yo conozco también, solamente aplasta un número y eso llega a la policía y la policía está inmediatamente mucho en la casa. Mucho más aún si son por violencia de género, porque la policía está excelentemente capacitada y sabe cómo accionar. A veces la policía se siente frustrada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mujer de repente pone la denuncia y volvemos al tema, no, que mi marido es un buen hombre, mi marido es trabajador, fue primera vez que pasa esto. Por favor, no caigamos en el vicio, no caigamos en el círculo, rompamos ese círculo. No es permitido que nada ni nadie nos afecte, no es permitido que nadie ni nadie nos violente, a nosotros peor a nuestros hijos. No está bien que nuestros hijos vean dentro del hogar. Porque ellos lo van a aprender, porque van a ser maltratadores, son patrones de conductas que inconscientemente sus hijos los llevan adentro en su psiquis y lo van
a volver a repetir, si es que no puede, obviamente, pues dentro de su crianza, asimilarlo de manera tal que decir, sabes que esto está mal, si no absorbe otros elementos de la sociedad que puedan determinar y romper con esos patrones de conducta, desafortunadamente y a un alto grado, esa persona lo va a repetir. Y eso es lo que no queremos. No queremos tener una vida violenta. No queremos tener una sociedad violenta. Por favor, no lo permitamos de una manera. Jamás. Y ahí justamente en el caso de la televidente que nos escribe, eso es lo que termina en femicidio. Ahí está el porque punto. la señora está aguantando y soportando, y por miedo a que, como me dice que me va a matar a mi hijo, él sabe que la tiene chantajeada de esa manera, y a la final, Dios no permita, sucede que la mata a ella, mata al hijo y se convierte en criminal el señor, cuando la madre o la esposa puede evitarlo. Y mire, como usted está diciendo, ese patrón de conducta. Si nos vamos un poco a la vida televisiva, a la vida pública, observábamos esta semana en Farándula, sí, dos artistas que estaban en un concurso de canto, de baile. La una estaba de jurado, la otra estaba de coach de las bailarinas, pero como no le gustó la calificación del jurado, le fue a reclamar en forma violenta. El jurado, que era una mujer, contra ella era que le decía, también se exasperó y se comenzaron a dar. Wow. La chica le tiró una botella de agua, la mojó, y la otra le tiró el micrófono, se insultaron, hicieron horrores en cámara. Wow. Entonces, esto no es justamente lo que decir caso aislado el de la señora. Esas dos artistas que decían, no, son profesionales, ahorita ya están en demandas mutuas y todas esas cosas, pero eso es una prueba fehaciente del nivel de violencia en el que vive el mundo, porque no es solamente Quevedo ni el Ecuador, es el mundo entero. Entonces, es un patrón de conducta cuya cadena ya tenemos que cortarla. Y a la señora, pues, antes de pasar el tema, por favor, vaya, ponga la denuncia, o caso contrario, si no quiere que lo cojan preso, busque ayuda profesional, pero no se quede callada hasta hoy. Mañana ya tiene que estar puesta una denuncia en salvaguarda de su vida, su integridad y por la salud emocional de la familia, ¿verdad? Usted acaba de decir algo importante, licenciada, y es así. Estos círculos y este círculo y estos patrones de conducta son los que terminan en el femicidio. Ahí, desafortunadamente... Sí, porque el que mató a la esposa, el que mató a la madre, no es primera vez que le pegó. Exacto. Ya viene años haciéndolo. Y ese fue el epílogo trágico en lo que terminó una muerte. Así es. O sea, se determina ahí la relación de poder, que por supuesto la tiene, la violencia sistemática y repetitiva, se lo demuestra, y por supuesto, termina con la muerte de ella por el hecho de ser mujer o por su condición de género. Lo ve como un objeto, lo ve como mínima cosa, lo ve como, y disculpe que use este término, como un perro, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Entonces, como no sirve de nada, como no es igual a mí, pues soy más que ella, la golpeo y la violento constantemente porque sé que ella a mí no me va a denunciar y al final pues la voy a terminar matando. Entonces, todo esto es lo que se demuestra y a la final terminará en un femicidio. Porque ella lo permitió desde la primera vez. Por eso. Porque la señora debe tener muchos años de ser agredida y ella está subyugada porque el hombre, con la idea de que el hombre es el que mantiene, el hombre es el más poderoso, el más fuerte, él es el padre de mis hijos, pobrecitos, se van a quedar huérfanos. Se llenan de una cantidad de pretextos para soportar. Entonces, el machismo no solo está en el cerebro del hombre, sino también en la conciencia de la mujer, que es criada y formada. De hecho, que los hijos de la señora ya lo aprendieron. Así es. El hombre es el que manda, el hombre es el que grita, el hombre es el que golpea, y mañana cuando sea adulto lo van a hacer, y las niñas van a ser subyugadas y así humildes. Así es. Con su pareja, con su vecino, con su amigo, con su jefe, y es un patrón de conducta que se sigue la cadena y no va a terminar nunca si no lo toman en serio, de que no es eso solamente salir a la calle con la banderita, de escuchar el programa, qué bonito, mira lo que dijeron, verás que te voy, o si es posible, a veces ya te voy a denunciar, pero ahí se queda. No.
Y ahí, cuando pasan todos estos problemas, es lo que usted comentaba al inicio del programa, cuando la señora dijo, mejor rezo y veo que todo calme. No es así. No puede haber bueno, seamos creyentes o no, la única persona que puede romper con esto es uno mismo, cuando uno mismo asuma como tal su responsabilidad de por sí o por sus hijos. No lo piensen por ustedes, ok, pero piénsenlo por sus hijos, de las personas que están viendo esos cuadros patéticos de violencia en un hogar. Entonces no podemos permitirlo, no podemos darnos el lujo de permitir que un abusador, que un maltratador continúe y que se sienta en su estado de confort porque sabe que su esposa o su pareja o su cónyuge o su novia pues no lo va a hacer, porque también tiene el miedo del qué dirán, que la sociedad la va a señalar y demás. Entonces no permitamos aquello, o sea, no debemos permitir de que la víctima no solamente sea víctima primaria, sino se convierta en víctima secundaria e incluso hasta víctima terciaria. Es decir, que no solamente sea señalada por el victimario, sino también por la sociedad y por último hasta por la Administración de Justicia, que no le ayuda a que su derecho sea resarcido. Algo que es importante también que la comunidad entienda y que comprenda y que lo asimile como tal, es que el hecho de que yo ponga una denuncia no es para por un ratito pararle el carro al agresor. No, no es así. Toda finalidad de que se cree un proceso penal es para que se resarza el daño de la persona afectada, es para que se le resarce el daño. La intención es reparar integralmente a la víctima, es decir, que se vuelva al estado anterior o igual de que fue agredida. Obviamente, si es una agresión sexual, no podemos volverla al estado anterior, pero sí psicológicamente se la puede ayudar, porque el Estado está en la obligación de repararla. Y el victimario, es decir, el agresor, está en la obligación de repararla también, de la mano del Estado, a través de profesionales del Estado, pero él también, pecuniariamente, se le impone una sanción económica al agresor, al victimario, para que resarza, más allá de la pena privativa de la libertad también. Y por supuesto las medidas de protección que les estaba comentando hace un momento. Entonces, la intención, señores víctimas, es de que se les repare el derecho violentado, que se le procure volver al estado anterior que ustedes estaban hasta antes de que eran violentados. Entonces, esa es la importancia de que ustedes, que no solo, como usted decía, licenciada, por la banderita, el día, salgo a marchar y se acabó. No, es que sigamos adelante como comunidad. Si yo veo que mi vecina, que mi hija, que mi hermana o que mi hermano están siendo violentados, yo tengo la obligación moral también de ir y denunciar ese hecho. Voy donde la policía, le digo, mira, a mi vecino cada vez que llega a las 8 de la noche y la comida está fresca y no caliente, él va y la golpea. Entonces, no es que me estoy metiendo en la intimidad de ellos, no, yo estoy cooperando, vivimos en comunidad, convivimos entre todos. Entonces, no es permitible. Si yo lo permito en mi casa, no puedo. Tampoco puedo permitirlo en mi vecino o mi amigo o lo demás. Tengo la obligación moral de hacerlo y denunciar los hechos de violencia para que podamos vivir, por supuesto, en un estado libre de violencia, que nadie quiere estar inmiscuido dentro de aquello. Y mira el machismo, el día de la marcha, en plena marcha pasa un varón en una moto y las mujeres gritando allí, no a la violencia, no a la violencia, y pasa un varón en una moto, vagas. Mujeres vagas, vayan a su casa a cocinar, que allá es que tienen que estar, no andar vagando aquí en la calle haciendo problemas por gusto. Obviamente que es una reacción machista. Es una reacción machista. Es una reacción machista. Sí. Y eso es lo que tenemos que intentar y bregar y tratar de que en lo posible se evite que los hombres y las mujeres, niños y adultos sigan manteniendo esa idea equivocada de que el hombre es el que manda, el hombre es el que mantiene, el hombre es el que tiene que dar la última palabra, el hombre es el que tiene que pagar, porque esos son costumbres ancestrales, ¿no? O por ejemplo, si un hombre que se ha despojado ya de ese machismo, despojados aparentemente, pero si le toca barrer, trapear, cocinar, lavar, se esconde, cierra las puertas, cierra las cortinas para que nadie lo vea, o el mismo amigo lo molesta. No, tú eres mandarina, tú pides permiso, ¿verdad? Sí, lo típico. Sí, esos son los estereotipos de género que nosotros tenemos que romperlos. Los estereotipos de género son creaciones socioculturales que dicen cómo debe ser o cómo debe comportarse el hombre en una sociedad. Tanto el hombre tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer esto. Pobre de aquel hombre que lave los platos, que barra o que haga, por favor. Esas cuestiones tenemos que romperlas también. Por eso es que indicaba hace un momento, tenemos que ser más tolerantes. Al niño tenemos que enseñarle a que lave, planche, cocine, trapee y haga todo para que ya crezca despojado, que ayude a dar el biberón al nené y todas esas cosas, ¿no?
y a la final vamos a tener una mejor ¿Y sociedad. qué pasa cuando un hombre va a denunciar? Por Dios, yo estoy abogando por los hombres que también son violentados en sus derechos. Tienen los mismos derechos y las mismas garantías que Pero tiene una mujer violentada. dígale a sus subalternos que por favor que les hagan justicia, porque Bueno. Pobrecitos ellos, no les hacen, le dicen venga, vaya, y a la final dice ya me hostigué, ya no fui. No, sí existe. Con mis compañeros jueces he conversado varias veces, y de hecho antes de venir acá estuve conversando con uno, de que de cada 100 mujeres violentadas, por ejemplo, 3 son hombres. De cada 100 casos de violencia de género, 3 son hombres, 97 son mujeres. Por supuesto que la parte más sensible siempre va a ser la mujer. Siempre va a ser incluso la mujer. por cuestiones biológicas, el hombre por lo general es más fuerte, por lo general. Pero hay hombres, hay 3 casos, pero lo que pasa es que los hombres por vergüenza no van. Ese es otro punto. La misma vergüenza que siente una mujer de ir a poner su denuncia, pues mucho más aún por este sistema patriarcal, por este machismo acérrimo en el cual nos desenvolvemos, el hombre mucho menos aún lo va a hacer. Sí lo hacemos. Y esa es la intención, de que todos nos veamos iguales ante la ley. Respetemos las diferencias biológicas, que un hombre y una mujer lo tienen per se, pero no podemos tolerar que el hombre siempre, con lo que iniciamos la entrevista, que el hombre es el que tiene que imponer las normas, tiene que imponer las reglas. No es así. Hombres y mujeres somos iguales y no podemos permitir aquello. Entonces, si un hombre se siente violentado, por supuesto, están violentando sus derechos y nadie quiere que le violenten sus derechos. Entonces, yo tengo derechos y el Estado es el que tiene la obligación de salvaguardar mis derechos. Primero, prevenir. Pero si ya se rompe aquello, pues por supuesto voy ante la autoridad competente, y la autoridad competente está en toda la obligación. Así como protege a la mujer que es violentada, también está en la obligación de proteger al hombre que es violentado. Y las mismas medidas, una de las cuales que indiqué hace un inicio o hace un momento, las mismas medidas se les puede dar también al hombre. Boletas de auxilio, que salga la agresora, que se quede con los niños, etc. Somos iguales ante la ley y eso hay que respetarlo. Publiquemos entonces las estadísticas. Sí, por supuesto. Ya para entrar a estadísticas, dentro del femicidio, lo que va desde el año... En el 2014, por ejemplo, desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y desde que se tipificó este delito como tal, hubo un caso, en el 2015 hubo 2, en el 2016 que se ventilaron y que fueron algunos concretados, hasta el 2017 llevamos 4, en total son 7. Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en la provincia de Los Ríos, 7 casos de femicidios, de los cuales ya están resueltos 3, y hablaba ya del año 2017, y 4 se encuentran en proceso. Es decir, los jueces y la Fiscalía, por supuesto, están en el proceso de llevar a juicio o de que se realice la audiencia de juicio para poder determinar si es que esta persona, este femicida, es femicida o es asesino. Es decir, si su conducta se tipifica dentro del tipo penal de femicidio o si su conducta se tipifica o se adecúa al tipo penal de asesinato. Y eso en delitos de femicidio y en violencia de género. Igual, desde el 10 de agosto hasta julio, por ejemplo, tenemos estadísticas, en lo que va en el 2017, violencia física, tenemos 51 casos, violencia psicológica, en el 62. País. Estamos hablando de los ríos, la provincia, de la provincia en de Los la Ríos. provincia. Sí, 51 de violencia física, 62 psicológica, no tenemos de violencia sexual, no tenemos, y contravenciones 599. Es alarmante, sí, porque son 702 casos que nos puede llegar a pensar de que estamos elevados en este tipo de violencia. Que yo me atrevo a multiplicarla por 3. Yo también me atrevo, licenciada, porque por supuesto no todos denuncian. No todo se denuncia, como cuando te roban el celular, te Exacto. roban aquí. Dice, ¿para qué voy a denunciar si no lo voy a recuperar? No lo denuncio. Me atrevo a multiplicarlo por 3. Bueno, por eso es importante que la comunidad entienda Hacer conciencia, concienciar a la sociedad para que denuncien. Por supuesto. Por lo menos para que nuestras estadísticas y las soluciones sean fehacientes y Sí, sean inmediatas. Porque todos estos casos tienen resoluciones judiciales. Todos estos casos tienen resoluciones judiciales. La justicia está bien. Y por favor, comprendamos y asimilamos, la sociedad debe asimilar. Y que es ellos gratuita, están acá. ¿verdad? 100% gratuito. 100%. Si usted quiere contratar a un abogado, está la Defensoría Pública, que no le debe cobrar absolutamente nada. Usted, violentada, tiene el derecho de que se le haga justicia, de que se le respete la tutela judicial efectiva, que se le haga un juicio justo incluso a la persona que es violentadora y que se le imponga una sanción si es necesario imponérsela. Pero la justicia es gratuita, desde el inicio que usted va a poner la denuncia es gratuita. Ahora, si usted quiere obviamente contratar a un abogado de confianza, está en todo su derecho a hacerlo porque los gremios de profesionales son muy buenos. Aquí en Quevedo, por ejemplo, en Babahoyo, están muy especializados y también saben qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que moverse para poder obtener esa medida de protección y proteger a sus defendidos, los defensores públicos también. La justicia en sí, este servicio público es gratuito, comunidad, y desde el momento que ustedes ponen la denuncia hasta que se resuelve la sentencia, por supuesto que la Administración de Justicia está en la obligación de
de hacer respetar sus derechos y de hacer que se le repare integralmente su derecho que ha sido violentado. Bueno, pues, mi querido doctor, en verdad que ha sido muy aleccionador sus luces que nos ha dado hoy día. Se nos ha terminado el tiempo. Yo sí quisiera, por favor, que nos dé a la ciudadanía un último mensaje como director provincial del Consejo de la Judicatura. Le agradezco yo porque ha viajado desde Babahoyo acá, pero nuestra ciudadanía así se lo merece porque son de calidad. Gracias. Ese es el tema, ese es el lema nuestro, dar una justicia de calidad, de eficiencia, de hacer comprender a la ciudadanía que la persona que está administrando justicia es un ciudadano como usted, como yo, es un padre también como usted, como yo, que siente que no es un robot, que como humano es perfectible también, que se capacita todos los días. El Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial nos capacita a todos en estos temas de género. Tenemos la obligación de respetar y hacer respetar la ley, la Constitución, y que no existan más personas violentadas de nuestra comunidad. Por favor, confíen en la administración de justicia, confíen que cada una de las personas que está atendiéndoles sus indisposiciones está capacitada para hacerlo. Y si ustedes consideran que no están siendo tratados como tal, por favor, háganos saber de manera inmediata para tomar cartas en el asunto y perfeccionar el servicio que ustedes se merecen, porque recordemos que la justicia, además de ser un valor, también es un servicio público que usted, ciudadano, tiene el derecho de obtenerlo y de una mejor manera. Muchas gracias por la oportunidad. Este tema de verdad que es apasionante y que vale la pena que rompamos estereotipos, que rompamos tabúes, que hablemos más de este tema en las escuelas, en los colegios, en nuestros hogares, para que ya no existan más personas violentadas, tanto hombres como mujeres, por supuesto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Le agradezco infinitamente en nombre del Consejo de la Judicatura. A usted muchas gracias, y de verdad que no va a quedar allí el tema. Vamos a seguir ahondando para que de alguna manera por la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Luis Rivera Velasco. Amigos televidentes, a ustedes muchísimas gracias, pero primero mi Dios, porque nos permite estar domingo a domingo con ustedes. Yo solamente les pido pues acoger todas las recomendaciones que nos ha hecho el doctor Luis Rivera Velasco en el sentido de entender, y lo que yo les puedo decir es entronizar en nuestra mente la idea que es una realidad. Ni el hombre ni la mujer tienen supremacía. El hombre y la mujer son iguales. Igual de inteligente, igual de poderosos, igual en todo. Y evitar que la violencia intrafamiliar siga siendo el caldo de cultivo de tantas muertes, porque el femicidio no solamente termina en la muerte, en el finalizar la vida de una mujer, sino también en matar las emociones, matar la felicidad y generar y engendrar más hombres violentos y más mujeres violentadas. Esto ha sido todo por hoy. A ustedes les agradezco porque domingo a domingo me permiten no solamente entrar a sus hogares, sino a su corazoncito, hacerles una tierna caricia conciencial. Ha estado con ustedes Nila Chan en su programa Eubolia. Los amo mucho. Tenemos otro capítulo el próximo domingo. Muchas gracias. De verdad.